Educatina.com. Hola a todos, a continuación presentaremos las ecuaciones de la máquina de inducción. En un video anterior encontramos un modelo de la máquina de inducción con el que podemos realizar cálculos de voltajes y corrientes que están involucrados. Pero primero debemos quitar el acoplamiento magnético que aún nos dificulta usar los métodos de cálculos de redes eléctricas que hemos estudiado hasta el momento. Para hacer esto procederemos de la misma forma que lo hicimos para un transformador de voltaje. De esta manera definiremos la relación de transformación efectiva de una máquina de inducción como A sub EFF. Y de esta forma se refiere al primario de voltaje E sub 2 como E sub 2', la reactancia X sub 2 como X sub 2' y la resistencia R sub 2 como R sub 2' con las relaciones en pantalla. Destaquemos que tanto A sub EFF como la impedancia del rotor es casi imposible obtenerla de manera directa en rotores de jaula de ardilla, pero con mediciones es posible obtener los valores ya referidos de la impedancia del rotor. Redibujamos el circuito con los nuevos valores y obtenemos un circuito donde sí podemos realizar los procedimientos de cálculo para redes eléctricas que conocemos. Comencemos con el voltaje de entrada V sub 1 en función de los valores del motor. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, encontraremos que V sub 1 es igual a E sub 1 más la impedancia del estator por la corriente I sub 1 del estator. También podemos obtener el voltaje del circuito de rotor referido al estator X sub 2', como se muestra. Y de la misma manera que en los transformadores conviene trasladar una rama magnetizante a la entrada del circuito. Pero para esto debemos corregir el voltaje de entrada V sub 1 en otro V sub 1', ya que en este caso el cambio de posición de la rama magnetizante sí altera los valores del circuito. Tomemos la ecuación de V sub 1 y encontremos su aproximación con el circuito original como sigue. La corriente de entrada I sub 1 se encuentra realizando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A y es igual a la corriente I sub 0 de la rama de magnetización, más la corriente del rotor referida al estator I sub 2, donde el valor de I sub 0 viene dado por la siguiente ecuación. Podemos hacer la primera aproximación destacando que en las máquinas de inducción la resistencia de pérdidas en el núcleo R sub Fe es muy grande, por lo que solo se toma el efecto de la reactancia de magnetización X sub M. Ahora reemplazamos I sub 1 y E sub 1 por los valores ya calculados en la ecuación V sub 1. Realizamos operaciones algebraicas y llegamos a la siguiente expresión. En las máquinas de inducción el término X sub M es mucho mayor que R sub 1. Por lo que se puede decir lo siguiente. Finalmente, definiremos un voltaje V sub 1' que se expresa de la siguiente forma. Así, podemos trasladar la rama de magnetización al principio del circuito corrigiendo el voltaje de entrada. Esta aproximación se puede usar para calcular las pérdidas en el circuito, pero no así para calcular la potencia de entrada de este. Para ello, se tiene que usar la tensión V sub 1 sin aproximaciones. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo nuestros videos.